A grabar. Perfecto. Y están pasando tantas cosas en el planeta y hasta en nuestro país que me acuerdo de, a veces que les he enviado, hay unos que les llaman shorts, que duran 2, 3, 4 minutos a lo mucho, que les he enviado, se llama Oscar. Y él es condiscípulo de mi maestro y él tiene un lugar donde se dan estudios y tienen reunión para los domingos como iglesia. Y él desde que comenzó López Obrador, este, comenzó a orar junto con sus discípulos y luego a veces lo ponía también en Zoom por el que se quisiera unir a orar todos los días, orando. Acabó López Obrador, comenzó Claudia Sheinbaum y ya continuó orando. Parece que no pasa nada, ¿no? Que pues estas personas hacen de las suyas lo que quieren. Sin embargo, se empezaron a mover las cosas desde que Dios puso a Trump en Estados Unidos. Eh, no voy a hablar si es de lo mejor o lo menos, pero ha metido mucho orden en el planeta porque había muchas organizaciones para fomentar lo equivocado. Lo del LGTB, para en las manifestaciones meten gente como hemos sabido, y no nada más en México, en todo el mundo, y en fin, han estado pasando muchas cosas. Él pronto se va a saber porque ha estado rescatando a muchos niños de todos estos grupos eh, que secuestran niños con diversos fines. Yo no me quiero meter a hablar de lo malo, sino están pasando muchas cosas. Inclusive han tenido que entregar ya, ahorita México ha entregado más de 90 narcotraficantes. Y no es porque tengan ganas aquí de entregar, sino porque les han ordenado. Pero bueno, el punto es de que Dios contesta las oraciones. ¿Sí? Dios nos ha protegido. Miren, es para que tuviéramos una crisis con todo lo que se sabe que se han desviado de dinero. Muchas cosas. Pero Dios va a ser el juez, tarde o temprano. Y Dios permitió que estuvieran cada presidente que ha habido en México hasta el día de hoy, porque tiene ciertos propósitos para nuestra vida. Y bueno, así como Dios lo hace con las naciones, pues aquí vamos a ver ahora el origen de las naciones, cómo se formaron. Entonces ya vimos que Adán y Eva, y de ahí empezaron a ver todos los humanos, hubo demasiada maldad y solamente 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, fueron los que se salvaron. Y a partir de los 3 hijos de Noé, va a comenzar otra vez la humanidad. Ahora, ¿por qué Dios nos platica el origen de las naciones? Hay varios propósitos. Entre ellos, uno de ellos es espiritual. Entonces, vamos a entrar a Génesis 10. Y antes de que lea Alejandro, tengo aquí un, un pequeño antesala para entrar a Génesis. Pero fascinante. Fundamental, si queremos verdadera, puedes ver en cada paso el profundo amor que Dios tiene por el hombre. Es más, la historia de tu vida cuenta momento por momento lo mucho que Él te ama, cómo Él te guardó para venir a ese encuentro
donde Jesús cambió tu vida. Miren, el otro día estábamos recordando, con mi esposa y con mi hija, que una vez yo iba en 1980, entre 80 y 82, porque no me acuerdo, este, yo iba con un amigo desde la secundaria y venía otra camioneta que venía desde Chihuahua, se unió a nosotros porque pues ya era tarde y para cuidarnos ambos, aunque todavía no era esta maldad que se vive, íbamos de noche. ¿En la carretera de En la dónde a dónde? carretera íbamos camino, ya estábamos en Chiapas, íbamos a Tuxtla Gutiérrez. Y de repente, dentro de la oscuridad, veo una lucecita que está así, de esos, ¿cómo le llaman? Sí, como quinqué, ¿qué le llaman? Ajá, Sí, como un quinqué. un Sí, ¿verdad? quinqué. Y nos enfrenamos Una lámpara. una lámpara y se acerca un señor que traía la lámpara y estábamos escasos, yo creo que, híjole, 30 metros, 40 metros, y de que se había caído el puente y no se veía. Entonces, muy probable que hubiéramos podido haber caído. Entonces, nos dice, se cayó el puente, cuidado, se tienen que regresar. Entonces, en lo que nos pusimos mi amigo y yo con el de la otra camioneta, que venía solo con un perro, que el perro lo iba despertando cuando se iba durmiendo. Imagínate desde Chihuahua hasta Chiapas, qué locura. Ay, no, qué loco. Y sí, ya de por sí nosotros estábamos medios locos de irnos desde la Ciudad de México, pero nos fuimos detuviendo en Veracruz y en otras partes. Bueno, para no hacer ese cuento largo, pero fue un momento y cuando quisimos, volteamos para querer dar las gracias al Señor, no estaba. Pero no había, dijeras, una casita, no había nada, ni tiendas, ni nada de nada de nada. Y entonces, así como ahorita se los acabo de leer, como Él nos guardó, todavía yo no era salvo, porque yo hasta 85 fue cuando acepté a Jesucristo. Entonces, y de otros momentos que Dios nos guardó, y así también lo he hecho con cada uno hasta que tú aceptaste a Jesucristo. Eso está en Hebreos, ahí en capítulo 2. No vamos a ir, pero Dios habla de que sí, el ángel de la guarda, eso es real, ¿sí? Bueno, en ese capítulo vemos a la humanidad empezando a alcanzar el mundo que Dios les preparó. Debemos exportar la profecía panorámica sobre la historia moral y espiritual que Noé dio en Génesis 9 del 24 al 27. Vamos a leer, porque de acuerdo a las decisiones que tú vas tomando como persona, nunca se imaginó Cam las consecuencias que iba a tener generacionalmente su familia, ¿sí? Igualmente, tú, Génesis 9 24 al 27. Igualmente, tu vida, tú vas a transmitir para otras generaciones. Entonces, vamos a ver Génesis 9 del 24 al 27. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí vamos a ver varias cosas. Cuando deshonró a su padre, Cam, la maldición cae sobre el nieto de Noé. Es el hijo de Cam, o es nieto de Cam, que es Canaán. Ahorita vamos a ver de ahí vienen todos los cananitas. Y vamos a ver también adelante
aquí dice que Jafet, que era otro de los hijos de Noé, dice que él iba a habitar en las tiendas de Sem, el otro hijo, pero iba a tener como a Canaán su siervo, ¿sí? Entonces, este capítulo es fundamental para entender el carácter moral de las naciones y Dios nos guía hacia su fuente misma para entender su trato con los hombres. El pueblo de Israel debía conocer de dónde provenían las diversas naciones que los rodeaban para que supiera cómo proceder en cada caso. ¿Cuándo Dios les reveló esto de Génesis? ¿A quién se lo reveló? A Moisés. Moisés era el que los liberó de Egipto, tuvieron 40 años este, Divagando por cabezones, los israelitas, hasta que murió cierta generación para poder entrar a la tierra prometida. Inclusive falló también Moisés y le dijo Dios que tampoco iba a entrar. Pero Dios le reveló aquí en Génesis qué naciones iban a estar en la tierra que Dios les iba a dar y qué carácter moral y espiritual tenían. Entonces, porque estamos hablando que Abraham fue la 10ª generación de Noé y todavía hubo varias descendencias, varios descendientes hasta que llegó Moisés. No sé exactamente cuántas, pero pues está Isaac, está Jacob, los 12 hijos o sea, ¿No? No, los dos hijos. los 12 hijos, que es Judá, uno de los 12 hijos, Ajá. y luego de ahí de Leví van a venir después Moisés, pero no me acuerdo cuántas generaciones. Entonces ya esto que Dios nos está diciendo que Dios le revela a Moisés en Génesis 10, es para que supieran cómo eran realmente esas naciones y por qué se habían dado así. Esta genealogía es única en la historia de la humanidad. 42 generaciones. 42 Se generaciones. indica en el Evangelio de Mateo 1:17. No, pero estás hablando de hacia Jesús, yo estoy hablando hasta Moisés. Abraham y Moisés están conectados a través de una línea genealógica que abarca 42 generaciones. Sí, 42 porque son Ujú. 14, 14 y 14 hasta Jesucristo. Desde Abraham Pero hasta David y desde David a la deportación de Babilonia. por eso, pero ahorita no es hacia de Noé a Moisés. Yo quise decir, ¿ok? Bueno, entonces, esta genealogía les decía que es única en la historia de la humanidad y es un documento sorprendentemente exacto. La arqueología moderna del último siglo y medio, esos últimos 150 años, ha comprobado que este documento, este capítulo de Génesis, supera todas las fuentes que antes habían considerado. O sea, a mí me llamaba la atención de un señor que fue un historiador que me tocó conocer, que fue platicado que traducía más de 40 idiomas con jeroglíficos y dialectos, y él decía que solamente en la Biblia se menciona el origen de las naciones y el origen de los idiomas. Entonces, ahora sí vamos a entrar a Génesis 10:1. Vamos a ver la generación de uno de los 3 hijos. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ok, aquí está otra vez diciendo, de ellos 3 va a venir todas estas generaciones. Vamos a ver, entonces, este versículo nos habla de los hijos de Noé, como lo acabamos de escuchar, y de sus descendientes después del diluvio. De ellos vinimos todos los que hoy habitamos la tierra. Entonces, versículo 2. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Hasta ahí. Estamos
viendo los hijos de Jafet, ¿sí? Gomer es el progenitor de los cimerios de la antigüedad y se menciona en los anales de los emperadores asirios Esaradón y Asurbanipal en el siglo séptimo antes de Cristo. Vamos a ver Ezequiel 38:6. Por favor, Eva. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí se habla de uno de los hijos de Jafet, Gomer, ¿sí? Y dice, de Gomer también vienen los celtas y una rama de los asirios que incluye a los galos, a los escoceses, irlandeses y británicos. Entonces aquí estamos viendo a Jafet que por parte de Gomer, desde Asiria se fueron hacia el norte, que hoy conocemos como Inglaterra, Irlanda, Escocia, todas esas partes, ¿sí? Luego, Magog, que es otro de los hijos de Jafet. Jafet, hijo de Noé. Ajá, Pues son sus nietos. sí, Eran sus nietos. es nieto, así es. Bueno, Está bien. Magog, según el historiador judío Josefo, es un historiador importante, Flavio Josefo, porque él es uno de los que también, como historiador, puso de que sí existió Jesucristo. Es uno de los historiadores que hablaron de Jesucristo, que no eran de la Biblia, ¿sí? Entonces, es el padre, Magog, de los escitas o tártaros, quienes poblaron el norte del Mar Negro. Sus descendientes predominan en la Rusia moderna. Vamos a ver ahí mismo en Ezequiel, si quieres, Eva, 38:2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal, y profetiza contra él. Es una profecía muy, muy importante que se va a cumplir en el futuro. No me voy a meter a esa, pero hace referencia a Rusia. También, Eva, Ezequiel 39:6, ya que estás en Ezequiel 39:6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Ahí está, es parte de la continuación de Ezequiel 38, porque van a atacar a Israel. Y entonces Dios habla de un juicio contra Rusia. Y Cintia, Apocalipsis 26, 28. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, la última batalla que va a haber ahí cerca de Israel, que es un valle, que cuando lo vio Napoleón dijo, este es el mejor valle para la última batalla. Tiene 25 kilómetros ese valle. Entonces, ahí se van a reunir entre ellos Rusia y sus aliados, ¿sí? Ahora,
vamos a ver a Madai, que ha de venir de Magog. Estoy viendo, sí. Es el progenitor de los antiguos medos mencionados en inscripciones asirias. Vamos a ver Isaías 21:2. Los medos es yendo hacia Irán. O sea, si tú vas hacia el norte de Israel, está Siria, luego los asirios, que era Babilonia, y hacia la derecha es lo que hoy es Irán, Persia. Inclusive Irán se le cambió el nombre hace 100 años, pero era Persia. Entonces, no le he dicho a quién lea Isaías, ¿verdad? ¿no? A ver, eh, ¿quién lo tiene a la mano? Isaías. 21, versículo 2. Le vamos a dar oportunidad ya sea a Lula, Santiago, Marcela o Ruth. No escuché confundido. Ok, Isaías 21. Santiago lo Ya tiene. lo tiene. Santiago. No, ¿Ah? Perdón. Adelante, Santiago. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hola, Santi. ¿Cómo están? ¿Me escuchas bien, Benja? Que ahorita estaba teniendo como problemas de conexión aquí con la internet. Perfecto. Te escuchamos muy bien. Listo, entonces había 21, 2. Ok, ya. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, o Elam, Sitia o Media. Todo su genio hizo cedos. Todo su gemido hizo cedos. O sea, sube o Elam, sitia o media. Todo su gemido hizo cesar. Ahí está mencionando a los medos, ¿sí? Que se mencionan muchas veces. De hecho, fue el segundo imperio después de los que tuvo la visión el rey Nabucodonosor, bueno, el sueño, y que se lo interpretó Daniel a través de lo que Dios le dijo, que primero eran los babilónicos y luego iban a conquistar a los medo-persas. O sea, el hombre siempre estaba en guerra, pero bueno, punto aparte, aquí continuamos. Javán es el progenitor de los griegos jónicos mencionados por Homero. Vamos a Daniel 8:21. O sea, Javán es hijo de Jafet, ¿sí? O sea, también es el de Jafet. Ahora sí, Daniel 8:21. ¿Lo tienes, Marcela? Sí, y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahí se menciona que viene los griegos de parte del hijo de Jafet, de Javán. Esa línea vienen los griegos, ¿sí? Y una rama de los asirios también fue descendiente de Javán y son los llamados jónicos asirios. Es muy difícil meternos a ver a tanto detalle cada parte en un mapa y pues hay mucha historia en cada uno de ellos, ¿sí? Luego, vamos a ver a otro de los hijos de Jafet, Tubal. Vamos a Ezequiel 27:13. Tere, Sí,
Ezequiel 27:13. Ezequiel, para que tengan una idea, es cuando fueron llevados, los judíos fueron llevados cautivos allá a Babilonia. Y entre ellos estaba Ezequiel, que ya estuvo profetizando allá en Babilonia. O sea, Dios nunca dejó de dar mensaje, ¿sí? Porque ahorita vemos Ezequiel, y esa es la época que estaba Ezequiel. Entonces, y ahorita vamos a leer, y claro que era también la época en que estaba Daniel, estaba Ezequiel, Daniel y Jeremías. Jeremías estuvo anunciando que se los iban a llevar cautivos, antes todavía que Ezequiel y Daniel. Entonces, Daniel 8:21. Ahí, ya. Sí, Mercaderes de Grecia, Tubal y Mesec llegaban con esclavos y objetos de bronce para comerciar contigo. ok. A ver, Era Ezequiel 27. sí, me fui yo, ¿verdad? Sí. No, a ver, no. Haz- Era Ezequiel 27. Sí, era Ezequiel 27:13, yo me equivoqué. Ezequiel 27:13. Ese que acabas de leer, ¿no? A ver si Sí, quieres leerlo otra vez, por favor. sí. Mercaderes de Grecia, Tubal y Mesec llegaban con esclavos y objetos de bronce para comerciar contigo. Javán, Tubal y Mesec. ¿Sí? Entonces, Javán, Tubal y Mesec eran hermanos, eran hijos de Jafet. ¿Sí? Después vamos a Isaías 66:19. A ver, Ruth. Vale. Isaías 66:19, para que no se me distraiga. ¿Dónde va a bajar? Aquí no damos oportunidad. Espérame. Sí, Isaías 66:19. Para que ubiquen más o menos el Mar Negro, porque te lo voy a mencionar. Turquía, ¿lo ubican más o menos? Turquía es muy importante porque está Ucrania y Rusia, todos esos países que la Unión de Repúblicas Socialistas. Derecha está Irak, que era todo lo que es Europa, y están con el mar Mediterráneo, y de ahí en la parte de arriba está el Mar Negro. ¿Sí? De hecho, en el mar, desde un lado queda Europa y del lado derecho es Asia. Ajá, exacto. Entonces, digo, para ubicar muerto. Se les fue el internet. Ahorita regresan. Sí, Vamos a chismear. Ah, no, ya no podemos chismear. ya están. Aquí estamos, es que sigue grabando. Ah, qué bueno, mira, era lo que me preocupaba. Entonces, ahora sí, Isaías 66:19, y ya te están viendo para que lo leas. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, Paran Arco, a Tubai y a Javán, y a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria
entre las naciones. Aquí está mencionando ya nietos de Jafet, ¿sí? Entonces, aquí Tubal del Mar Negro y es probable que Tubal parte de esta raza pobló España. Así se fija, de Jafet fueron los Babilonia, Irak, Europa, De Jafet eran argentinos, ajá, son la gente intelectual. y acá los cananeos y Ajá, de son los Sem, siervos, y de Sem vienen todos los que son por parte de los religiosos, ¿sí? Digo, a esos tres grandes grupos para poderlos ubicar. Es Europa. Jafet realmente, toda su descendencia fue conquistando Europa. Entonces, Mesec, Mesec es otro de los hijos de Jafet, es el progenitor de una raza que se unió con Tubal y Magog, o sea, España y Rusia, y que poblaron el norte de Europa, Mushku. Según los registros asirios, viene de Mesec y es probable que de ahí venga el nombre de Moscú, de Mesec. En términos generales, Rusia es la antigua tierra de Magog, Tubal, Mesec y Gomer. Esos territorios incluyen los conquistados por Pedro el Grande y sus sucesores. Entonces, fíjense, todo lo que es Rusia, o sea, esa parte de Asia, Irak, los asirios, todo eso, Turquía y toda Europa. O sea, bueno, es parte de Europa, Turquía. Luego, Tiras es el progenitor de los tracios o los Tichenoi, pueblo pirata. Ya existían los piratas, ¿eh? Que vivía en las costas del mar Egeo. Entonces, para que vean que no es de los piratas del Caribe, ya existían antes, ¿sí? Todavía estamos hablando aquí, vamos a ver nietos de Jafet. A ver, Alejandro. 10:3. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Ok. Askenaz pobló el área de Ararat, en Armenia. Donde la cadena Para, Ajá. ajá. Y son los llamados escitas. Vamos a Jeremías 51:27. Y le pedimos de favor otra vez a Eva. Es que ¿Tenías que? Alzad, Jeremías, Jeremías 51:27. alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Arad, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, hacer subir caballos como langostas erizadas. Aquí está pronunciando muchos juicios Jeremías de gente que estuvieron en contra de Israel. Y en la literatura judía posterior, Askenaz se emplea como un nombre de Alemania. Los Askenazi, que todavía se escuchan, todavía si estás en Europa y escuchas Askenazi, todavía en la actualidad, fueron judíos que vivieron en los pueblos germanos, de la misma manera que los sefaradíes fueron judíos de Portugal y España. ¿Sí? Fíjense.
vienen de Jafet, todos estos judíos. Y luego Rifat, que es hijo de Gomer, es un nieto de Jafet. Mira qué bueno, hizo un mapa de inteligencia artificial. Se lo puede pasar. Hombre, Y ahora sí los apantallé. Pueblos de Noé bíblicos y actuales. Ah, pues, Y pues lo está puedes Noé, mandar padre de Abraham. al Mira, WhatsApp. padre, Miren, en colores. a ver, muéstraselos. No, los voy a mandar ahí, los voy a mandar se los mandas, ¿no? Lo voy a mandar al WhatsApp para que lo puedan ver. Está por colores. Ahorita se los envío. Así ya no estamos tan perdidos. ¿Verdad? No, yo estoy perdido con los nombres. Sí, Sí, no, sí, que allá hay Digo, el un- territorio como sea, pero los nombres. Sí, ¿verdad? sí, por eso te digo, es algo difícil porque no estamos acostumbrados, aparte de esos nombres, y son muchos, Sí, ¿entiendes? lo que pasa es que tenían hijos, pero que es un contento. Sí, Le pedí que me diera los pueblos de ese tiempo y los actuales, cómo están. muy bien, Para hacer entonces los vamos a dos. seguir con todos esos nombrecitos. Papá y de hijos. Y nietos, ¿no? Entonces veíamos que Rifat es nieto y se estableció en los montes Rifeos. Rifat, Rifeos, ¿no? En el extremo norte de Asia, aunque también se le ubica en Asia Menor. A Togarma se le ubica junto con Rifat, ¿sí? Ahí lo pueden abrir, si lo pueden ver. Como para Hay muchas menciones de todos ellos a través de la escritura, pero sería muy difícil estar en tanto pasaje. Perdón. Del versículo que acaban de leer, dice al final, haced subir caballos como langostas erizadas. ¿A qué te refieres? Le estoy tratando de dar sentido y no. Cuando una vez vi una plaga de langostas, te lo tocó ver aquí, vivíamos cerca del periférico, ¿te acuerdas? Ah, sí, está impresionante. Era impresionante, Es que se veía cómo se acababan en o cuestión de sea, minutos los árboles. O o sea, sea, estábamos en una ventana viendo ah, cómo venía la plaga de langostas y ¡fum! Se acababan los árboles. Y yo dije, "Ah", nos impactó nos mucho. impactó mucho porque era Sí, era una muchísimo. cantidad muy... Aquí, por López Mateos. Y Pero entonces, quiere decir que, imagínate cuando se asomaban y veían, así como esa invasión de las langostas, veían cantidad de caballos y se van destruyendo. Imagínate, cientos o miles de caballos, era impresionante ver eso, un ejército con caballos. Entonces, a Dios como que las langostas las tiene como plagas terminadoras, ¿no? sí. Porque se menciona varias veces. Ajá. Y se menciona también en Éxodo cuando fue una de las plagas, Sí. ¿sí? Entonces, continuamos a Génesis 10:4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Exacto, hasta ahí. Son nietos de Jafet, porque el hijo era Javán. Esos son los hijos de Javán, ¿ok? Nomás para no perdernos tanto. Entonces, dice, los descendientes de Elisa, que es hijo de Javán, Elisa es hombre. ajá, probablemente se establecieron en Cilicia y Chipre. No se ubican en el Mediterráneo, hay una isla muy grande que es Chipre. Y se les conoce como Kitim. Vamos a Ezequiel 27:7. A ver, Cintia, ahora vamos a Ezequiel 27:7. De lino fino bordado de
sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pueblo. De las costas de Lisa. Aquí se menciona, ¿sí? Entonces, por eso se habla de Cilicia y Chipre. Luego, Tarsis. Déjenme ubicar porque son muchos. Génesis 10:4. Dice, Tarsis es otro hijo de Javán. Entonces, Tarsis se menciona muchas veces en la Biblia como un floreciente puerto fenicio. Fen- Ubican a Fenicia arriba de Israel, o sea, Israel está junto a Palestina y luego sigue el Mediterráneo. Arriba de Palestina era Fenicia, ¿sí? Ahí estaban los fenicios. Fueron muy famosos porque eran unos grandes comerciantes en el mar. Era un puerto fundamental para Asia para, y para Europa porque llevaban muchas mercancías. Se menciona muchas veces en la Biblia, ¿sí? Entonces, y fue un centro de fundición de cobre en Tartessos, España. Ahí, ¿quién leyó Ezequiel 27:7 en el mismo capítulo, versículo 12? Ezequiel 27:12. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Entonces, se nos va mencionando cómo iban estas familias dedicándose a cierto comercio. Y luego, Dodan, Dona, Dodanim, Dodanim, me atoré. Sí, y es que con los nombres, los nombrecitos, Dodanim. Ahora sí, posiblemente se refiere a los pueblos de la isla de Rodas en el mar Egeo. Es ahí, en Grecia, El gigante de Rodas. el gigante de Rodas, que fue muy famoso, ¿sí? Que estaba en un puerto y pasaban debajo de las piernas los barcos. Y era impresionante ver, era una de las maravillas del mundo, ¿sí? Entonces, luego vamos con Kitín, que era está vinculada con la antigua ciudad costera al sur de Chipre, Kitión, la actual Larnaca. No la Naca, Larnaca. Ok. ¿Estás con los de Javán? Sí. Ahora vamos a Génesis 10:5, que son los hijos de Labán. Esos continúan. ¿Sí? No, esos estamos hablando. Tenían uno, dos, tres, cuatro Tenían que llevar hijos. un planeta. O sea, eran 4 hijos de Javán. O sea, tampoco digas, que digas que. Ahora, este mapa es de los nietos y bisnietos. Sí, mi amor. Oh, 10:5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Dios está hablando. Aquí todavía no se daban los idiomas. Pero aquí ya está Dios hablando. Fíjense. De algo que todavía no sucedía. Porque las lenguas lo vamos a ver en el siguiente capítulo, En la Torre de Babel. en la Torre de Babel. Entonces aquí está hablando que de esos se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Son detalles que Dios va mostrando de que Dios sabe todo lo que iba a suceder. ¿Sí? Pero entonces ya hablaban. No, de lo que iba a ser en el futuro. Cada cual ya en el futuro. Exacto. Estudiando, pues. Que no faltaba mucho para que viniera lo de la Torre de Babel, que vamos a ver cosas muy interesantes. Entonces, de esta forma, los hijos de Noé comenzaron a poblar el mundo conforme al mandamiento que habían recibido de Dios. La terminación hebrea im
hace referencia a muchas gentes o pueblos, lo cual nos indica que no todos los descendientes están mencionados aquí, sino solo aquellos que Dios quiso mencionarlos. Pues sí, sería imposible poner todas las generaciones, ¿sí? Menciona las personas clave que fueron haciendo y asentándose en ciertos lugares. Los que hicieron algo, pues. Exacto. La frase las costas hace referencia a todos los países que eran accesibles por mar. Ahora vamos a Isaías 11:11. Regresamos a ver Marcela y Jeremías 25:22, Santiago, por favor. Isaías 11:11. Exacto, Isaías 11:11. Asimismo encontrará en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo, que fueron dejadas de Asur, de Egipto y de Partia. Patros. Y de Que den a Siria, Egipto, Patros, Etiopía, de Persia, y de Caldea, y de Amá, y de las islas del mar, de la mar. Y ahora vamos a Jeremías 25:22. Que dice, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. O sea, en forma más estricta, este versículo hace mención a todos los países de Europa, la península de Asia Menor y la región más allá del Mar Negro, donde los primeros descendientes de Jafet se asentaron y a donde los judíos podían llegar. Viajes misioneros de Pablo, se van mencionando todas estas costas, principalmente pues ahí en Tiro, Sidón, los fenicios, Chipre, Grecia, Italia, etcétera. Luego, vamos a Génesis 10:6. Aquí ya vamos a comenzar, o sea, en pocas palabras, estos versículos fue de los descendientes de Jafet, que estamos viendo que era toda Europa, parte de Asia, junto con Rusia, ¿sí? Ahora vamos a ver Génesis 10, que son Los hijos de Cam, Israel, Ut, Canaán. Gesenios, no es hijo de Cam, es el gran historiador. Hizo un resumen de toda la evidencia etnológica de Cus, ¿sí? Que es el primer hijo de Cam. En primer lugar, los descendientes de Cus fueron hombres negros. En segundo lugar, emigraron hacia la península de Arabia y luego atravesaron el Mar Rojo. O sea, la división entre África y Arabia, esa que se ve como si fuera una bota, ¿sí? Junto con Egipto, con África, es el Mar Rojo, ¿sí? Entonces, tanto de África como de ese lado de Egipto, digo, de Arabia, se fueron los hijos de Cus, ¿sí? Hasta llegar al sur de Egipto. Y en tercer lugar, todos los pueblos africanos de raza negra son descendientes de Cus. Gesenius afirma, este historiador, que verdaderamente todas las naciones procedentes de Cus, enumeradas en Génesis 17, deben buscarse en África. Vamos a leer Génesis 17. Y los hijos de Cus,
Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Ok. Entonces, se me pasó decirles uno o dos renglones que Misraim se estableció en Egipto, ¿sí? Fut fue el que fundó el fútbol, ¿no es cierto? Mm. Pobló la actual Etiopía, aunque su territorio era mayor que el actual, ¿sí? Así pasa. O sea, Rusia era muchas naciones y cuando se liberaron de Rusia, pues ya se formaron varios países, ¿no? Igual pasó con Etiopía. Canaán es el progenitor de los pueblos que poblaron Palestina. Ahí vamos a ver a todos los que son los cananeos, entre ellos vamos a ver filisteos y todo eso. En Génesis 17. Ajá, pero está Cus, ¿verdad? Cus. Sí. Entonces, aunque Cus se identifique con Etiopía, su significado es más amplio, pues aunque los etíopes son cusitas, no son los únicos descendientes de Cus. Cus fue el primogénito de Cam, como ya lo vimos. Seba se relaciona con el sur de Arabia y se menciona en las inscripciones asirias del siglo VIII antes de Cristo. Cam era nieto de Noé, ¿no? ¿Quién? Cam. Cam era su hijo de Noé, de Noé, sí, sí. ¿sí? Y estamos viendo los hijos de Cam. Cus fue su primer hijo y estamos viendo que tuvo Seba, Ávila y Sapta, Rama y Sabetka. Y los hijos de Rama, o sea, hijo de Cus, pues Seba y Dedán. Ah, o sea, te vas por la línea de Cus. Estamos ahorita viendo ya Cam. De Cam. Cam, de Cam. Cus y tuvo a Rama y Rama tuvo a Seba y Dedán. ¿Sí? Entonces, Sema, y ya estamos hablando, nieto de Cus, se relaciona con el sur de Arabia y se mencionan las inscripciones asirias del siglo octavo antes de Cristo. Ávila era hijo de Cus, fue el antepasado de un pueblo en el centro y sur de Arabia, en parte cusita y en parte semita. Vamos a Génesis 10:29. Diez veintinueve. Ofir, Ávila y Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. ¿Okay? Porque se mencionó Ávila, que fue el antepasado de un pueblo en el centro y sur de Arabia, en parte cusita y en parte semita. ¿Sí? Venían de esta línea de Cam. Ahora, Sapta también dio origen a la tribu de Arabia y fue la capital de Azar Mabet, la moderna Adramaut. Esto está en Génesis 10:26. Es que parte fue de Cam y parte es de Sem, porque esos dos últimos son de Sem. Ahora sí, Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar Mabet, Gera. Gera. Y luego vemos a Rama, ¿sí? Que era hijo de Cus, y luego vemos a Sapteca, que también era hijo de Cus, y luego los hijos de Rama, Sebe y Dedán, representan tribus cusitas de Arabia. O sea, si se fijan, fue toda la parte de que es Palestina, toda esa parte donde estaba Israel, pero se fueron hacia África y se fueron hacia Arabia. Ajá, buenísimo. Tú, Yo sigo así. Bien hecho, jefe. bien hecha. Hombre, estás pero
Fíjense qué asistente tengo, la verdad. Mm. Muy bien. Ahora vamos a Génesis 10, 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, viene de la línea de Cam. Y Nimrod, vamos a ver, que significa el rebelde. O sea, cada nombre nos va dando un significado y se describe de aquí de 4 diferentes formas. Poderoso, vigoroso, cazador. Probablemente de hombres y rey. Génesis 10, 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Fue el comienzo de su reino. Será rey también. Nimrod, ¿sí? Entonces, el principio de su reino fue Babel y dio origen al imperio de Babilonia. Daniel 11:36. Ruth, es para que no se distraiga con tanto mapa. Daniel 11:36. Ajá. Ya voy, ya voy. Espera. Voy a una página. Pero al menos estamos teniendo una idea de Jafet. Ya vimos Europa y lo que es Rusia, toda esa parte del norte. Y con los hijos de Cam estamos viendo lo que fue parte de Israel, África y Arabia. ¿Sí? Daniel 11:36. No habla de algo, de nadie. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra él, contra el Dios de los dioses, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, él era un reflejo de lo que va a suceder en el futuro, de otra persona con un carácter similar, del anticristo. ¿Eh? O sea, por eso vamos viendo el carácter moral y espiritual, ¿sí? ¿Por qué dice, y se engrandecerá sobre todo Dios con minúscula? Y después, y contra el Dios con mayúscula. Ah, ok. Porque muchos dioses hay que el hombre se ha hecho, que el hombre ha creado, él se va a engrandecer, se va a ensoberbecer, pero contra el Dios con mayúscula es el Dios verdadero. Será Dios ante los dioses O sea, inventados. él va a ser sobre todos, incluyendo al Dios verdadero. Y ya Apocalipsis nos habla que Dios le permitió que tuviera, o sea, se le permitiera hasta blasfemar contra Dios. Va a estar tremendo ese hombre. Bueno, entonces, el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo, capítulo 2 versículo 8. Segunda carta de Tesalonicenses 2:8. Y Tere, Sí, de la segunda carta. sí, Ay, voy. No sé por qué no la veo. Ah, ya. ¿Dos, ok. ocho? Sí, la segunda carta, porque hay dos. Ujú. Segunda carta
Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Anarquía quiere decir que Él es sobre todo, Él es el que gobierna y no hay democracia. Punto. México. López Obrador. Va a ser hijo de López Obrador. Ah, ¿Es un chocoplan? Entonces, también es de Babilonia. La Biblia nos habla que viene este hombre de Babilonia. Es Isaías 14:4. A ver, Eva, por favor. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Yo creo que era Babilonia. Babilonia, sí, Codiciosa fue de oro. el primer realmente imperio que hubo en la tierra fue Egipto, pero Dios consideró desde Babilonia hasta nuestros días. Porque en su momento, cuando estuvo los judíos en Egipto, era un esplendor que hubo en Egipto. Pero Dios empieza a contar desde Babilonia, y en Babilonia era impresionante el esplendor que había. La gente que llegaba a Babilonia se impresionaba por los colores, el oro. Se comerciaba de una manera, todas las naciones comerciaban con Babilonia. Era muy rica. Se dice la historia, aparte porque eh, tenía mucha agua y tenía los jardines colgantes, entonces los invadieron inclusive por agua y dicen que no se habían dado cuenta que ya los habían invadido hasta después de que habían pasado varios días, de tan grande que era. Entonces, eso está hablando del antecesor de Babilonia, Nimrod. Ahora, la ambición suprema de Nimrod fue la de hacerse un hombre famoso y poderoso. Él fue un descendiente de Cam, cuyo nombre siempre significó para los judíos un rebelde contra Dios. Nimrod comenzó a imponerse con maldad, derramó sangre inocente en los demás pueblos y se rebeló contra Jehová. Por eso dice Génesis 10:9, delante de Jehová. ¿Qué quieres para que lo leas otra vez 10:9? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Ah? Que implica que él impuso sus propios designios en contra de su creador. Desde el principio se distinguió Nimrod por su valor y su destreza al cazar animales salvajes, lo que le llevó a ganar el agradecimiento del pueblo. Pronto estableció su propia supremacía y fundó el primer reino del mundo. Fue un gran cazador y dirigente de ejércitos. Su imperio se extendió hasta Mesopotamia y su ambición era establecer un imperio mundial. Él fue el fundador del antiguo imperio babilónico y construyó la ciudad de Nínive, que llegó a ser la capital del imperio asirio. Era una ciudad también muy grande. ¿No hizo lo de la Torre de Babel? Sí, sí. Estos templos, estos donde adoraban dioses, que eran como tipo pirámides. ¿No te acuerdas cómo se llamaban? Ahora vamos a Génesis 10:10 en lo que te acuerdas.
Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. La historia ubica el comienzo de la civilización en el área de Sinar. Babel significa las puertas de Dios, pero debido a la rebeldía de los hombres, más tarde significó confusión. Construyeron intentaron construir la torre de Babel. Ajá, pero significaba las puertas de Dios, Babel. Y después se puso como confusión, porque es lo que se vivió, porque estaban construyendo la torre de Babel y Dios de repente da los idiomas, o sea, digo, igual y así entre nosotros estamos hablando un idioma diferente, que causó confusión. Por eso se le cambió. Babel significa actualmente confusión. Ahora vamos a Génesis 10, 11 y 12. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive, Calá, la cual es ciudad grande. O sea, Nimrod, al frente de su ejército, se dirigió a Siria a conquistar esta región y construyó la ciudad de Nínive, como lo dice aquí. Ya la hice. Descendientes de Nimrod. Okay. No. Se los va a pasar por si luego lo quieren repasar. Mi amor, eres Te voy a traer unas cartulinas para el próximo martes. Eres la más rápida del oeste. Sí, para los Estaría mapas. padre. Eres una cartógrafa, pero... Sí, no, olvídate. ¿En qué tal canal lo preguntan en el versículo? No me acuerdo. No sabe cuál fue. Está buscando el mapa. Es un mapa. Ahora, Ahí debería de pedir los versículos. este ataque fue una invasión al territorio de Sem. Y por eso el nombre Nimrod o rebelde, porque él actuó en franca rebeldía en contra de la distribución de Dios que había hecho de la tierra. ¿Sí? O sea, empezó a atacar lo que Dios ya le había dado a Sem. La arqueología ha rescatado a Nínive y ahora sabemos que fue el centro del imperio asirio, que alcanzó su máximo esplendor bajo Sennacherib y Asurbanipal. En sus días, esta ciudad fue como Nueva York y se encontraba a orillas del río Tigris, a unos 600 kilómetros de la ciudad de Babilonia. Las profecías de Jonás y de Nahum están dirigidas contra esta ciudad. Ya saben un poco más de Nimrod, todo lo que hizo. Ahora vamos a ver Génesis, en sustitución de Alejandro, Génesis 10, 13 y 14. Ay. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. O sea, ¿Cómo se los ocurrió tu nombre? puro in. O sea, pero si se fija cómo les gustaba, cómo sonaba cierto nombre y el otro era parecido en acabar igual, ¿Pero qué decías de los que terminan con IM? que son muchas gentes, pueblos, Hay que decir que son muchos. ajá, que son muchos. Kalushim, Ludim, también. Anamim, Leabim. Y entonces, estos versículos nos hablan de los filisteos. Vienen de Cam, a quienes Dios había mandado destruir como parte de la conquista de la tierra prometida. Sin embargo,
Los judíos permitieron que los filisteos se fortalecieran en 5 ciudades, las cuales vinieron a ser un verdadero aguijón en la carne para el pueblo de Israel. Hasta actuar. Son los palestinos. Son los palestinos. Actualmente. Números 33, 55. Marcela, entonces números 33, 55. Cintia, Josué 11, 22. Es Génesis el que me toca. Números. Santiago, 53. Josué 13, 2 y 3. Y Tere, primer libro de Samuel, No, yo ahorita no. 6, 17. ¿El mío cuál es? ¿Número Es qué? números 33. 33, 55. 55. Sí. Ajá. Cinque. Si nos echaréis de los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por agitadores. Ah, aguijón. Aguijón en el ojo. No sé si tiene una abeja. ¿Y duele? Y por espinas en vuestros Ahora imagina, y luego espinas, unas partes delicadas es los costados. Imagínate con espinas. No, aquí los costados. Te van a estar no vas a poder estar en paz, ¿sí? Entonces, eso porque permitieron que los dejaron. A ver, Cintia, Josué 11, 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gat y en Gaza, hasta el día de hoy, la franja de Gaza. Luego, ¿a quién le pedí? Josué 13, 2 y 3. Perdón, No, en la antigüedad Gaza tenía alguna relevancia, era importante o algo. Bueno, pues aquí estaban ahí en el Mediterráneo, o sea, están ahí junto al mar. Pero digo, es que ahorita pues, no como los fenicios, se pues. pelean por algo que no sirve para nada. Siempre. Sí, pero Mira, bueno, a lo mejor en la antigüedad era. Mira, en la antigüedad y al día de hoy sí se pelean por lo que hasta porque se ven en el espejo. por tener más riqueza y porque los mayas simplemente se aburrían y se iban a pelear con la otra tribu que estaba cercana. Los mayas eran más inteligentes. Impresionante. Bueno, entonces, ¿a quién le pedí Josué? 13, 2 y 3 a Santiago Benja es y José 13, ¿qué? Josué 13, versículos 2 y 3. Ah, ya. ¿Lo leo? Sí. Sí, Ok. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos de los jeruseos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdoseo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. eran los filisteos y otros de los derivados de los.
6:17. Uy, a ver si se recupera un poquito. Ah, sí, ya está. Primera Samuel 6:17. Sí. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Eran las 5 ciudades de los filisteos. ¿Sí? Y yo creo, por la hora, para poder continuar la próxima semana, porque apenas vamos a ver el versículo 15 y son 32. ¿Sí? Entonces, este, vamos a ver todavía ahí quiénes son de Canaán y luego ya vamos a empezar a ver los de Sem un poquito más adelante. Como están de nombres, para el 2030 terminamos en el capítulo 10. Claro que ahorita lo estamos viendo a pasos agigantados, lo que fue casi pues que estamos hablando de unos 2500 años aproximadamente, no menos, eh, porque de Moisés para acá son como 1500 y esas generaciones atrás, sí, como 2500 años atrás, más 2000, estamos hablando más de 4000 años de historia de cómo se formaron, actualmente cómo están, porque Dios todavía da profecías del futuro, ahí en Ezequiel como lo vimos, dice profetiza contra Gog y Magog, la tierra de Mesec y Tubal, y todo eso es la región de ahí de Rusia. Entonces, y va diciendo contra Cus, o sea, se le van a unir, es una profecía, Rusia se va a unir Turquía, se va a unir Irán, se van a unir parte de los africanos y parte de los árabes. Todo lo que rodea a Israel lo van a atacar. Y los menciona por los nombres de los que fueron, de los hijos, que estamos viendo cómo se fueron formando esas naciones, para poderlos ubicar, de dónde se formaron. Y el carácter, tú vas viendo el carácter de cada nación. ¿Cómo es Irán? Estaba leyendo que en vez de preocuparse por hacer presas, por hacer más tecnología para que tengan sus ciudadanos más condiciones de mejor vida y de poder negociar y hacer muchas cosas, prefirieron explotar y sacar ese dinero para poder hacer armas nucleares porque quieren atacar a su archienemigo enemigo Israel. Los otros son suavecitos, tranquilos, Entonces, pacíficos. Si los atacan también ellos, o sea, imagínate, te golpean, No, te vas a quedar. pero lo que te quiero mostrar es Ha sido mucho. el pensamiento espiritual que aquí hay una guerra milenarias. O sea, que tienen Irán con Israel, cómo viven las demás naciones, cómo ha sido su carácter. ¿Sí? Vemos la franja de Gaza, cómo han sido su carácter en contra de los de Israel, de los que vienen de Sem, Cam contra Sem. Un dolor de cabeza fue esas espinas hasta el día de hoy, no nada más cuando estuvieron, o sea, entonces, ¿qué estamos viendo? El reflejo de todo desde aquel entonces, ya había conflictos entre ellos. Yo creo que es el conflicto más antiguo, ¿no? De la historia. Israel-Palestina. Entonces, pero es interesante cómo estamos viendo cómo se fueron formando, ¿sí? Y Entonces, al final de cuentas es una.
¿sí? Tanto moral de un país a otro. Hay diferencias, ¿sí? Entonces, esa es la forma de cómo se fue, quienes realmente siguen a Dios, quienes no les interesa a Dios. Pero bueno, ya continuaremos, ya alcanzamos como la mitad. Yo creo que la próxima semana. Ya no van a venir. Ya No van a venir. llevamos como 250 hermanos. Y tenemos que ver todos los. Fíjate que No nos podemos saltar. pero es que estamos viendo, mira, varias cosas que cuando tú leas la escritura vas a entender por qué son mencionados y cómo es parte de lo que Dios va a ir, nos va a ir mostrando, nos va a ir narrando de esas naciones. Tú lees Jeremías, tú lees Ezequiel y empieza a hablar mucho de estas naciones, de cómo participaron y cuál es su actitud ante Dios y cómo van a venir ciertos juicios delante de esas naciones que se cumplieron en aquella época y va a haber otros para esta época también de juicio. Ahora, no entramos todavía con los de Sem, también va a estar muy interesante ahí, porque de Sem viene Abraham. Pero de todos, el único que importa es el primero, ¿no? No. O sea, el primer hijo es el único que cuenta. Y, los demás se mencionan, pero no se habla de quiénes fueron los descendientes del primogénito. Sí, o sea, ya ves, de Jafet estuvimos viendo. Nada más está mencionando, dice Alejandro, los primogénitos de cada uno. O sea, tú, en tu caso, si estuvieras en la Biblia, Karen no contaría porque es mujer. Si tuvieras un Benjamincito, sería Benjamín, hijo de Benjamín, tuvo a fulano. Ahora, hubo personas que nomás tuvieron una hija y así lo menciona también. Y cuando no hubo ni siquiera el carácter con los jueces, tú cuando leas el libro de jueces, vas a ver que en una ocasión no hubo carácter de un liderazgo de hombre y fue una jueza. O sea, sí va habiendo momentos en la historia que resaltan las mujeres, ¿sí? Pero pero sí vamos a ver cosas interesantes porque de Sem va a venir toda la línea de Jesús. Viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, las 12 tribus de Israel, y de una de esas tribus de Judá vamos a ver todos los reyes que vinieron de la línea de Judá, ajá, y hasta que llegó Jesús. Y eso se menciona cuando tú lees la genealogía de Jesús, te lleva y vas tocando, vas viendo desde dónde viene, desde que se mencionan desde aquí, desde ese. Sí, claro, desde Adán, pero va diciendo la línea de dónde vino Noé y del hijo de Sem. ¿Sí? Es que repobló la tierra, Noé. Entonces vamos a ver cosas. Empezó, borrón y cuenta nueva. Repobló, y claro, está Noé porque pues, sin Adán y Eva no hubiera estado nuevo. Y vamos a ver cosas interesantes que de dónde es el área de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, quiénes lo tenían. En fin, vamos a ver todavía, hay cosas, yo ahora que lo estoy volviendo a repasar, en su momento estaba así todo con los nombres así como ustedes, Sí. pero cuando estás leyendo la Biblia vas a ver qué importante fue todo esto para poder entender dónde se fueron ubicando, ¿sí? Dios no sé por qué menciona, fíjate, el área de Rusia, toda esa región, va en contra está en contra de Dios. Va a estar antes en la tribulación, van a atacar Israel. En el milenio, después de que acaban los 7 años, en los 1000 años, al final de esa región se rebela otra vez.
sea, ahí hay algo que traen un carácter en contrario a Dios. Ahora hay gente que se ha salvado de esas regiones, sí, pero es como Estados Unidos, pues dices, oye, la mitad de la población son cristianos. Entonces, digo, hay muchos, o sea, estamos hablando, en Estados Unidos hay 320 millones, se calcula que la mitad, ahora hay de todo, ¿no? Pero se calcula que la mitad son cristianos. ¿Qué país hablas que tenga esa cantidad de creyentes? Ahora Corea del Sur también hay mucho creyente. Fíjate cómo Dios levantó allá. Y todo eso lo vamos a ver, creo que vamos a ver China y todo eso, de dónde salieron. Bueno, pues vamos a despedir. Fíjate, va comentando uno y se va yendo el tiempo. Vamos a orar. Dios, muchas gracias porque, aunque no entendemos muchos detalles, pero vamos viendo cómo se fue formando las naciones y lo que fueron transmitiendo cada hijo de Noé a sus descendientes. Y que hoy podemos ver todos esos resultados de los que están a favor tuyo y de los que están en contra tuya. Gracias Dios porque a pesar de todo, tú le has hablado a cada hombre a través de toda la historia. Has tocado la puerta de cada uno. Gracias porque tocaste la puerta de nuestro corazón, nos alcanzaste y que puedas seguir. Tú quieres alcanzar, ese es tu objetivo y que ojalá todos se salvaran, pero pues tú vas a seguir tocando las puertas de los que sí quieren aceptarte. Gracias por que no habría otro registro que lo que tú dejaste, porque tú sabes cómo, qué caminos tomó el hombre y cómo se formaron. Gracias por este estudio y guárdanos en la semana. Pienso que a veces sí se quieren saltar las cosas, pero dices, por algo Dios nos puso. Sí, Quiere que sepamos. fíjate esos detalles de Nimrod. Para esa clase de En, en el siguiente capítulo, en el 11º, vamos a verlo más a fondo. ¿Sí? Sí. Y hay muchos detalles. Vas viendo, empezaron a hacer sobre la reina del cielo desde aquel entonces. Se empezaron a, a adorar y empezaron a hacer cosas que no Dios no quería. Pero bueno, todo eso Dios lo va mencionando, ¿sí? Pues muy bien, vamos a detener aquí la grabación. Sé que allá en